le damos en esta oportunidad que vamos a continuar con el programa Evidencias Bíblicas a la Luz de la Palabra. Y el tema que tenemos el día de hoy es la Iglesia de Cristo. Realmente un tema muy hermoso que vamos a poder entender, comprender y conocer más a la luz de la palabra en esta noche. Así que quédate ahí, hermano mío, para que esta noche pueda ser edificado a través de su palabra. Y vamos a empezar con lo que vendría a ser la introducción de la Iglesia de Cristo. Y vamos a dar pase acá a nuestra sierva amada Carmen Morales. Por favor. Amén. Gloria a Dios. La Iglesia de Cristo es una de las doctrinas principales que todo creyente nacido de nuevo debe comprender. Es una doctrina básica. Para poder ingresar a la doctrina de la Iglesia de Cristo, debemos entender primero lo que no es la Iglesia. La Iglesia no es un edificio, no es un local, no es un lugar específico. La Iglesia no es una organización con jerarquía en la que haya alguien que ejerce señorío sobre los otros, ni hay sojuzgamiento a los hombres. La Iglesia tampoco es una denominación o una confesión religiosa. Y también es importante señalar que la Iglesia no es una creación humana. Su origen no es terrenal. Con esto bien definido, entonces podemos ver la etimología de la palabra iglesia. Iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir, curiosamente, llamado fuera. Y se aplica, en este caso, cuando vemos el Nuevo Testamento, se aplicaba para los griegos cuando se reunían para una asamblea. La asamblea para los griegos era una eclesía. Tenían que ir afuera para debatir algunos asuntos de los griegos, ¿no? Entonces, ¿qué nos refiere en líneas generales la palabra de Dios sobre la iglesia? La iglesia, como hemos dicho, no es una organización. Es un organismo vivo. Es un cuerpo espiritual cuya cabeza es Jesucristo, sobre el cual todo el cuerpo bien coordinado, unidos con las coyunturas, se edifican mutuamente, como dice la palabra, y cada uno ejerce una función dada específicamente por el Espíritu Santo, ya sea por los dones ministeriales que edifican al cuerpo de Cristo, que está en Efesios capítulo 4, verso 11, o por los otros dones que también se dan a los miembros del cuerpo de Cristo, para que todos trabajen en forma coordinada, ¿no?, en unidad y en atención a el mandato de Cristo, cuya comisión debe cumplir siempre la iglesia. Ahora, es interesante esto. Muchos dicen, me voy al culto, ¿no? Cuando se refiere a la iglesia, me voy al culto, pero tengo que decirte que esto no es correcto, no es correcto. Debo decir, me voy a congregar, ¿no? Voy a ser edificada en la palabra de Dios, edificado, ¿no? Voy a adorar a Dios, voy a tener coinonía con mis hermanos, ¿no? Entonces, también es necesario diferenciar lo que es la iglesia universal de la iglesia local. La iglesia universal es invisible, está en todo el mundo, disgregada en el planeta Tierra y en varias edades. Sin embargo, la iglesia local es un segmento de la iglesia invisible, que es la universal, en donde nosotros nos congregamos y a lo cual llamamos una iglesia local. Ahora, para terminar esta parte introductoria, podemos ver en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 16, el verso 18, es la primera vez que encontramos la palabra eclesia, hablando del griego, en el Nuevo Testamento. Mateo 16, verso 18, y Jesucristo lo dijo. Y dice, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante señalar que no es que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia. Es una interpretación falsa. Es sobre la declaración que dice el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso les dije, qué importante ver el contexto,
para no hallar un texto fuera de contexto que sea un pretexto para hacer una falsa doctrina, ¿no? Y para resumir, la iglesia, su edificador es Cristo. El dueño de la iglesia, que lo compró con un precio precioso, su sangre, es Cristo. El fundamento de la iglesia, la piedra angular, la roca viva sobre el cual se fundamenta la iglesia, es Cristo. La iglesia tiene victoria total porque en Cristo la iglesia es más que vencedora. Y importante, que algún día seguramente lo estudiaremos, la iglesia no ha tomado el lugar del pueblo de Israel, ni viceversa. Eso es lo que puedo decir a forma de introducción. Amén, gracias. Muy amable por la respuesta. A ver, por favor, pastor, la introducción de la Iglesia de Cristo. Amén, muchas gracias. La Iglesia de Cristo, también se le llama el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. En sí, la Iglesia de Cristo es todas las personas que han creído en su enseñanza y lo han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, se han arrepentido de las cosas del mundo, del pecado, de su naturaleza pecaminosa, se han arrepentido y han tenido fe en que Él fue a la cruz por ellos, ¿no? Por los que han creído y lo han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Esa es la iglesia. Cristo dijo así, como decía también la sierra Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Sobre esta roca, Cristo es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Cristo edifica, levanta, construye su iglesia. ¿Quién nos levanta? ¿Quién construye? Cristo, su palabra. Su palabra va formando nuestras vidas y va haciendo en nosotros un crecimiento espiritual, pero todo esto es espiritual, va un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Sigue diciendo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, sobre su iglesia, el infierno, el Hades, no va a prevalecer, pero sí va a prevalecer sobre los que no son iglesia. Entonces, los que no son iglesia, sí prevalece el Hades sobre ellos. Entonces, pero sobre su iglesia no, porque el Hades está dispuesto para los ángeles, los demonios, ¿no? Y todos los que no creen en el Señor. Entonces, es importante por eso que la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos los que creen en el Señor, se mantengan fieles a Él y perseveren en su enseñanza, porque hay más que aprender cada día y su espíritu nos está guiando. La iglesia está creciendo cada día. Entonces, por eso tenemos que todo aquel que todavía no lo ha hecho a Jesús como Señor y Salvador, no se arrepintió, no tuvo fe en lo que Él hizo en la cruz por Él, entonces para que pueda vencer al mundo y al diablo, tiene que creer en Jesús, arrepentirse y recibirlo como Señor y Salvador. La iglesia de Cristo es la iglesia que está levantándose cada día en una vida espiritual y Cristo viene pronto por su iglesia para estar con ella para siempre. Él dijo bien claro, donde yo estoy, voy a preparar casas, voy a preparar moradas, porque donde yo estoy quiero que también ustedes estén. Él viene por su iglesia. Amén. Muy amable, pastor. Gracias por la intervención. Doctor Juan, por favor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo identificar la iglesia de Jesucristo? Cosa tan maravillosa. Solo uno es la cabeza. Jesucristo Jesús. Él es la piedra angular. Él es, hermano, y todo su pueblo Él es la cabeza y nosotros todos somos miembros de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros, o Él es la piedra angular y nosotros somos la columna. Nosotros unos somos ojos, otros somos oídos, otros somos boca, manos, pies. Y lo principal para mí, el Señor Jesús, mediante la palabra, es aquel que nos dio a conocer. Vamos conforme a su palabra, como es introducción. Entonces, vamos
a definir que es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor, por la introducción. Ahora vamos a pasar a la primera pregunta que tenemos en esta noche con referente a la Iglesia de Jesucristo. Buenas noches, mi nombre es Esteban Orlando Alcanúñez y esta es mi pregunta, pastor: ¿cómo identificar a la Iglesia de Cristo? ¿Cómo identificar a la Iglesia de Cristo? A ver, por favor, si nos puede apoyar con la respuesta. Hay muchas características que nosotros nos hacen identificar quién es la Iglesia de Cristo, una Iglesia de Cristo verdadera. Pero entre todas las muchas, para dar oportunidad a los otros consiervos que me acompañan, voy a solamente citar 3, ¿no?, de las que considero que puedo explicar un poquito. En primer lugar, tenemos que la característica de una Iglesia de Cristo, una iglesia verdadera, es que su autoridad máxima es la Biblia, la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si en una iglesia que dice ser cristiana no se enseña la palabra de Dios, no se predica la palabra de Dios, sino que se predica cualquier otra cosa, cualquier otro libro, cualquier otra revelación, de repente se basa en algún testimonio, en alguna situación milagrosa, nada más, no es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Y en Juan capítulo 17, cuando Jesús hace la denominada oración sacerdotal, dice algo muy interesante. En Juan, el capítulo 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santidad de la iglesia, quien lava la iglesia, es la palabra de Dios. Y no de cualquier Dios, es un Dios vivo que ama a su iglesia porque es su esposa y lumbrera al camino de la iglesia es la palabra de Dios. Entonces es una de las características cómo identificar a la Iglesia de Cristo. Otra que podría mencionar es que el mensaje de la Iglesia de Cristo es cristocéntrica. Todas las direcciones, tanto de la predicación, de la enseñanza, de todos los ministerios, sean especializados o sea el ministerio que algunos llaman quíntuple, de Efesios capítulo 4, verso 11, de todos los dones, la administración de la iglesia local, todo se mueve alrededor de Cristo. Las alabanzas se refieren a Cristo, todo lo que es la adoración, toda la administración. ¿Por qué? Porque el mensaje es Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? En el libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 19 al 23, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda la iglesia está impregnada de Cristo. Él es su Señor, su Salvador, su esposo. Entonces, todo el mensaje que nosotros debemos dar debe basarse en la cruz. Miren lo que dice 1 Corintios,
el capítulo 1, Primera de Corintios, el capítulo 1, versos 23 al 24. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, el centro es Cristo, porque toda la palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis, se resume en una sola palabra: Cristo. Entonces, eso es la identificación. ¿Cómo identificamos una iglesia? Y noten, la iglesia de Cristo, ¿no? Y otra característica que voy a mencionar es que en la iglesia de Cristo se percibe, no se siente. Vamos a identificar y diferenciar esas dos palabras. Se percibe la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué no decimos que no se siente? Porque la fe no está basada en las emociones. Entonces, a veces nosotros pensamos, voy a gritar y voy a hacer esto, todo. Eso no es fe, eso es carne. Eso es tu emoción. Cuando la presencia de Dios está, el Espíritu Santo que mora en nosotros percibe esa presencia sobrenatural. Entonces, eso se deriva en que hay gozo, hay vitalidad, hay avivamiento, hay amor, hay servicio, hay un mover especial del Espíritu Santo en todos los ministerios, en todo el cuerpo de Cristo. Ahora algunos dicen, ¿no? Entonces, en esa iglesia de Cristo necesariamente tiene que haber milagros, necesariamente tiene que haber sanidad para que sea la iglesia de Cristo. No necesariamente, porque recuerden esto, lo sobrenatural no necesariamente es espectacular. Si tú te basas en eso, puedes percibir la presencia del Espíritu Santo, como en este momento nosotros percibimos la presencia del Espíritu Santo que nos da sabiduría para poder disertar, exponer la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, muy amable por la respuesta. Realmente sí se siente una presencia especial, la llenura del Espíritu Santo. Cierto. A ver, pastor, usted, por favor, ¿cómo identificar la iglesia de Cristo? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo identificar la iglesia de Cristo? Se identifica la iglesia de Cristo por lo que es, por sus frutos, por lo que ellos son, lo que hacen, lo que practican, lo que están haciendo. Eso nos dice en la Sagrada Escritura, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Mire lo que estaba pasando ahí, los que son de la iglesia de Cristo. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué hacen? Ellos reciben la palabra y ¿qué hacen? Se bautizan. Sigue diciendo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué más hacen? 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos, ¿qué hace la iglesia de Cristo? ¿Cómo se identifica? Que ellos estudian, perseveran en la doctrina, estudian la palabra. Entonces, eso es, pero una iglesia que dice que es la iglesia, pero no está estudiando la palabra, no está conociendo al Señor, no está conociendo el Espíritu Santo, a Cristo Jesús, no conoce las cosas que Dios hace. Entonces, ¿cómo puede ser iglesia? Está frío, o sea, no hay vida espiritual, no hay un despertar, no hay una llenura, no hay un alimento de la palabra. Entonces, ¿qué cosa hace la iglesia de Cristo? Persevera en la doctrina, aprende la doctrina, se basa, está comprendiendo, entendiendo las doctrinas básicas. ¿Qué más se identifica la iglesia de Cristo? ¿Qué más hace? Versículo 42, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hay una comunión entre ellos. ¿Cómo se identifica? Que hay comunión entre ellos, hay una comunión. Sigue diciendo, en el partimiento del pan y en las oraciones, hay oraciones. La iglesia se conoce también porque hay oraciones, se identifica porque hay oraciones, se le conoce así. Sigue diciendo, porque esto es la iglesia primitiva, la iglesia que estaba empezando a unirse en Cristo Jesús. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos
estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, están unidos ellos. No hay celo, no hay envidia. Oye, que tú cantas o que tú predicas o que esto, que no te tocó, que me tocó. No, cada uno se brinda. Están unidos. Son un solo cuerpo, un solo sentir. Tienen todas las cosas en común. Eso es lo importante. Sigue diciendo, ¿qué más tenía la iglesia? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Tiene la iglesia, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hace la iglesia? Apoya, brinda, da, se da. La iglesia apoya a los necesitados, se brinda según sus capacidades, según lo que es lo que tiene, lo que Dios bendice o lo que se añade Dios ahí en todo el pueblo. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Brinda, se da, apoya, ayuda. Está en eso la iglesia. ¿Qué más dice la iglesia de Cristo? Versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Se congrega. La iglesia se identifica porque se congrega. Entonces, soy de la iglesia, pero no se congrega. Entonces, ¿cómo es posible que sea si no se congrega? Se congrega la iglesia porque congrega. Entonces, ahora, pero no, no he venido, que esto y pone excusas. No, debe sentirse humilde o decir, perdóname, no he venido, pido perdón al Señor, yo voy a venir, ayúdame, ora por mí, ayúdame. Entonces uno está con la intención de querer practicar lo que el Señor le está enseñando, lo que hacía la iglesia. ¿Qué más hacía la iglesia? Persevera, unánimos en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una sencillez en cada uno, nadie se cree más que uno, más que el otro, no hay una sencillez, cada uno se apoya, se brinda, cada uno, ya no hay carne, como siempre decimos, el espíritu de amor está brindando en uno, se da, ¿no? Y se siente feliz y alegre porque apoya, es el Espíritu Santo que lo guía. No era así, lo ha transformado, lo está cambiando, ¿no? Ahora sigue diciendo, para terminar, 47, alaban a Dios. ¿Qué hace la iglesia? Alaba a Dios, canta, adora, la iglesia alaba, canta, la iglesia no lo hace porque quiere ser visto, o no lo hace porque quizás quiere aplausos, no, lo hace porque lo hace para su Dios, para su Señor. Está tan agradecido que le sale cánticos de adoración, de alabanza a Él. Todo es para la gloria de Dios, todo es para Él y para Él. Ahora, sí, alaba a Dios, y teniendo favor todo el pueblo, dice, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los trae? El Señor los trae, ¿no? Oye, mi iglesia, que esto, no es tu iglesia, es la de Cristo, que esto, no, pero Él va a añadir. Haz lo que dice el Señor aquí en su palabra, y Él añade, porque ves sencillez de corazón, porque alaban, porque oran, porque se ayudan. Ese es el amor que Dios ha puesto, se ha derramado por el Espíritu Santo en el corazón de los que han creído en Cristo Jesús. Tú eres la iglesia de Cristo, nunca te olvides. Amén. Amén. Gracias, doctor, realmente por la intervención, muy agradable la palabra. Realmente nos deleitamos en la palabra en esta noche. Es hermoso cuando la palabra se empieza a poner tal como el Señor la ha escrito. Doctor Juan, por favor, nos podría ayudar con cómo identificar la iglesia de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra cómo podemos identificar a través de la luz de la palabra, y vamos a ver como referencia en Romanos capítulo 12 del versículo 4 y 5. La palabra dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué nos quiere decir ahí, hermanos? Que somos miembros del Señor Jesucristo, pero cada uno tenemos una función que el Señor nos delega, porque somos del cuerpo de Jesucristo, nos llamó para pastorear su iglesia, y también tenemos que entregar cuenta de nuestro ministerio. Entonces ahí claramente nos enseña la palabra. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros. Todos somos muchos, dice, porque nosotros, ¿qué es lo que nosotros, cuál es la función también? Para eso Dios levantó casa,
para que vengamos a adorarle, a alabarles, para que vivamos en armonía, en gozo, alegría, regocijo, como verdaderos hermanos, como Él nos ama. Y hay algo tan hermoso. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuál grande es su amor. Wow. No habría tiempo ni espacio para poder descifrar. Amén, pastor. Gracias. Amén. Doctor Juan, Oh, gracias por Dios. todo. Bueno, vamos a realmente ahí ya tenemos una idea de cómo poder identificar la iglesia de Cristo. Realmente es tremenda la palabra, nos va instruyendo y enseñando y vamos pudiendo comprender a plenitud lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Ahora también vamos a pasar a otra de las preguntas y vamos a ver. Buenas noches, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Mi pregunta, pastor, es: ¿qué características tiene la Iglesia de Cristo? Las preguntas y vamos a ver las características de la iglesia de Cristo para poder un poquito más profundizar en cada característica que tiene la iglesia de Jesucristo. Empezamos, nuestra sierva Carmen, por favor. Amén. Hay una característica que nos han puesto como texto base acá. Se mantiene en la sana doctrina invariablemente en el tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La iglesia, en forma invariable, toma la palabra de Dios como está, sin añadir o quitar. Esa es su base. En la palabra de Dios tenemos todo lo que la iglesia necesita saber en cuestiones de normas para la familia, normas de vida social, normas éticas, para la salud. Todo lo que se necesita, Dios ha dejado instrucciones específicas y de eso tenemos nosotros que echar mano. La perseverancia en la doctrina es vital. Ya hemos visto, como nos ha dicho uno de los consiervos, en la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Noten de que debemos nosotros mantenernos escudriñando la palabra de Dios. Si tú no escudriñas, no esperes que recibas una revelación especial o que alguien te va a decir, ¿sabes esto? Entonces, si alguien te dice algo, inclusive, el primer testigo es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no va a moverse fuera de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a poder identificar si lo que escuchas, si lo que lees es de parte de Dios? Basándote en la sana doctrina. Entonces, una de las características de la Iglesia de Cristo es que se basa en la sana doctrina. Debes de perseverar en la enseñanza. Y aquí hay algo, es un pequeño jalón de orejas. Hay muchas iglesias que tienen sus programas de estudios bíblicos. Entonces, es día de estudio bíblico, no voy muy aburrido. Al contrario, debes estar allí para que puedas entender cuál es el mensaje precioso que Dios ha establecido y lo ha dejado por escrito para que nosotros corramos en ellas. Entonces, debes tú escudriñar, porque en la palabra de Dios tú puedes tener una vida cristiana saludable. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. En Efesios, el capítulo 4, el verso 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, tú quieres evitar poder escuchar los engaños, porque hay muchos engañadores, esos son las señales de los últimos tiempos. ¿Cómo identificar? Escudriña, lee, esfuérzate por aprender la palabra de Dios. Tú debes ser uno de los primeros en decirle a tu pastor, a los siervos, enséñame. Ese es uno de los propósitos de este programa, que podamos nosotros, a la luz de la palabra, poder establecer las evidencias bíblicas que hacen que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Ahora, nota lo que dice Hebreos capítulo 5. Considero que todos los que ustedes están escuchando, viendo el programa, no están en esto, pero por si acaso es bueno ponerlo. Hebreos capítulo 5, verso 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, tienes que pasar de la leche al alimento sólido. Una vez escuché, la iglesia no es un guaguaguasi, que solamente hay niños y nada más, y no quieren crecer, quieren solamente tomar lechecita. Tienes que crecer en tu vida espiritual, y es por eso una de las características de toda iglesia de Cristo, el que pueda establecerse a través del fundamento, mantenerse en la sana doctrina en forma invariable. Y por último, segunda de Juan capítulo o verso 9 al 11, ¿no? Porque solamente tiene un capítulo. Segunda de Juan, versos 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, nota lo que dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseveras en la doctrina de Cristo, tienes a Dios. Y si no perseveras, peligro. Fíjate lo que dice la misma palabra de Dios. Entonces, con la finalidad de dar oportunidad también a los otros siervos, entonces ellos también pueden decir otras características. Amén. Pastor Luis, entonces también entramos con una característica más y así vamos rotando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como decían, hay varias características. Voy a nombrar algunas, pero voy a explicar una. Por ejemplo, las características de la iglesia se conocen por sus doctrinas. Por ejemplo, Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús vino en carne, el arrepentimiento, la sana doctrina, como dice la sierva del Señor. Y así hay una cantidad de que la iglesia se le conoce por sus doctrinas, se caracteriza por sus doctrinas. Ahora bien, pero una de ellas es el amor, ¿no? Es el amor. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Cristo mismo nos habla sobre ese punto. ¿Qué nos dice Cristo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43? Mira lo que dice. Mateo 5, 43. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y a tu enemigo lo vas a aborrecer. Pero dice el 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, o sea, ámalo, ¿no? ¿Cómo es eso de amar a vuestros enemigos? Sigue diciendo, sigue diciendo: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, damos bien. Hay un texto donde dice, no des mal por mal, sino cuando te dan un mal, dale bien, ¿no? Ahora, aquí siempre el corazón de Dios en su Hijo es darle bien a los demás. Eso es una característica, es que se ama al que te aborrece, al enemigo. ¿Pero por qué? Porque necesitan salvación. ¿Cómo se van a salvar? Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué se necesita? Que nosotros como instrumentos mostremos nuestro amor.
hacia ellos, que ellos no vean que nosotros podamos abrir nuestro corazón a pesar de lo que ellos son. Imagínate Cristo Jesús, Él fue golpeado, maltratado y todo fue golpeado, pero Él nunca tuvo palabra de maldición o palabra de venganza contra ellos o un resentimiento. No, Él vino con una misión. Igual tú estás en esta tierra con una misión, la de Cristo. Estás con la misión de poder amar y servir a los demás, porque la recompensa viene de Dios. Ahora, sigue diciendo el Señor, dice, versículo 45, dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si tú amas, eres hijo de vuestro Padre. ¿Qué dice las bienaventuranzas? ¿No? Dice, bienaventurado, los pacificadores, ¿no? Estos pacificadores, porque de ellos es la tierra por herencia. Ahora dice, dice 45, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué haces? ¿Qué hace el Señor? Hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor hace sobre todos y espera que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos que todos se vuelvan, a través de nuestro testimonio, del amor que está derramado por su Espíritu Santo en nosotros, mostremos eso. Eso es algo espiritual, ¿no? En otras palabras, las acciones que hacemos frente a los demás, la acción de servir, atender, ayudar, orar por ellos, como dice la Escritura. ¿Qué más hace la iglesia? ¿Qué más es la iglesia? Dice, porque si amas, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Sigue diciendo, ¿no hacen también los mismos los publicanos, los cobradores de impuestos? Hacen lo mismo, aman a los que le aman, ¿no? ¿Qué haces de más? O sea, Dios quiere que hagamos algo de más. El amor compete en hacer algo más que la carne, ¿no? Sigue diciendo, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen a Dios, los gentiles? ¿No? ¿Qué haces de más? Entonces, el amor compete en hacer algo más por ellos. Ese es el amor, hacer algo más. No, pero yo estoy así nada más. No, el Espíritu te va a llamar a que tú es el fruto del amor, ¿no? El fruto del amor, como vimos la otra vez, va a fluir para que tú hagas algo más, es por el Espíritu Santo. Para terminar, dice el Señor 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. ¿Qué cosa quiere el Padre? Que seamos como Él. Que seamos como Él. Que está en los cielos, que el Padre que está en los cielos es perfecto, que seamos como Él. Entonces eso quiere el Señor. Y Gálatas capítulo 5, versículo 14 nos dice también sobre este asunto del amor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en amar. Entonces, como dijimos las otras veces, ¿no? ¿Qué cosa quiere Dios nosotros? Que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Esa es nuestra vida de seguir adelante. Ahora, pero dices, pero somos de carne, claro, pero tenemos al Espíritu Santo, por eso nos ha puesto en nosotros, para que nosotros podamos crecer en los frutos que Él nos ha, el frutos que Él ha puesto en nosotros, frutos que salgan en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, para dar bendición a los demás. Para eso fuimos llamados en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, por la intervención. Realmente uno de los frutos del Espíritu es eso, pues, ¿no? El amor. Todo hijo de Dios tiene al Espíritu, por lo tanto va a dar amor aún a sus enemigos. Pastor Juan, por favor, si nos podría dar una característica de la Iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Una de las características que es Jesucristo predicaba la palabra en toda sinagoga. Él iba de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, enseñando, dice, proclamando el Evangelio. Ese Evangelio que nos lleva a la vida eterna, y sanando, porque dice, escrito también está en la palabra, que su palabra es como espada de doble filo. Corta a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Aún llega hasta nuestro tuétano, nos dice. Su palabra liberta. Como lo dice su palabra, trae sanidad. Cosa tan maravillosa. Por eso ahí en la palabra también es un punto clave para poder tener esa unidad con nuestro Señor.
Gracias pastor por la intervención. Bueno, continuamos con las características de Cristo y vamos a pasar a otra de las características. A ver, Selomara, por favor. Hay una característica muy importante que es el Señor edifica su iglesia. Ahora, este pasaje ya lo hemos visto, pero cada vez que regresamos a un pasaje siempre encontramos más riqueza. En Mateo capítulo 16, verso 18, Mateo capítulo 16, el verso 18, dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del fundamento de la iglesia, que Cristo iba a edificar a su iglesia. Y para poder identificar esta roca, nos podemos ir, por ejemplo, a Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10, por si a alguno le queda la duda de que Pedro no es la roca. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, ahí nos identificamos plenamente quién es la roca. Dice 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, la iglesia no es edificada por los hombres. Tampoco es edificada la iglesia de Cristo por tradiciones de hombres o por programas especiales que un líder pueda poner. Eso no es edificar la iglesia de Cristo. Cristo edifica su iglesia a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, porque Él dijo: no los dejaré solos, sino que les enviaré otro consolador, alguien de su misma clase, para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, noten lo que dice Mateo capítulo 7, hablando de la roca y de edificar. Mateo capítulo 7, verso 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La iglesia de Cristo jamás caerá cuando está fundada sobre la roca que es Cristo. Jamás caerá. Ahora, Jesús edifica su iglesia, pero utiliza instrumentos también, ¿no? Instrumentos aquí en la tierra. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Estamos hablando de que el Señor edifica su iglesia. Efesios, el capítulo 4, el verso 11. Efesios 4, 11 dice: y Él mismo, ¿de quién está hablando aquí? De Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene la finalidad: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo eso es para edificar la iglesia que es comprada con la sangre de Cristo. Entonces, una de las características de la iglesia de Cristo es que Él mismo se encarga de edificar a su propia iglesia para ponerla preciosa, ataviada, para cuando lleguen las bodas del Cordero. Amén. Amén. Gracias por la otra característica de la iglesia de Cristo. Otra de las características de toda iglesia cristiana es que cumple la gran comisión. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 15, que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Ese es un mandato que Jesús dio a su iglesia. Entonces todos debemos abrir nuestras bocas y proclamar a Cristo resucitado. Porque como hemos mencionado ya, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Así que estás cumpliendo el mandato de Dios, estás predicando a otros como miembro de la iglesia de Cristo Jesús, de su obra en la cruz. ¿Lo estás haciendo? Bueno, déjame decirte que eso es parte, es una característica de la iglesia de Cristo que nosotros no podemos soslayar, porque nosotros vamos a dar cuenta de cómo hemos anunciado las buenas nuevas de Cristo. Y acuérdate que preciosos son los pies de los que anuncian la palabra de verdad. Amén. Bueno, entonces gracias por la intervención. Ahora, Pastor Luis, por favor, la característica de la Iglesia de Cristo. Muy bien, otra de las características de la Iglesia de Cristo que se conoce es que no ejerce señorío, los líderes no ejercen señorío sobre los congregantes o sobre los creyentes, o también cualquier líder no ejerce un señorío, porque el único Señor es Cristo. Entonces hay que entender que nosotros quizás si por la gracia de Dios recibimos algo, es para poder servir, ministrar conforme el don que Dios nos ha dado. Entonces, sea el ministerio o los dones del Espíritu Santo o las operaciones que Dios nos da, pero nosotros es servir a los demás. Según Primera de Pedro capítulo 5, dice así la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes. Ruego a los líderes que están entre vosotros, ¿no? Está llamando, dice: yo, anciano o líder, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él es testigo, Pedro era testigo. ¿Por qué? Porque Pedro vio todos los padecimientos de Cristo. Sigue diciendo, que soy también participante de la gloria que se va a revelar. Yo también soy participante, dice Pedro, se está poniendo en el lugar de todos ellos. También soy participante de la gloria que se va a revelar. Sigue diciendo, segundo, 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, la iglesia, apacienta la iglesia que está entre vosotros. Sigue diciendo, cuidando de ella, cuidando de ella, apaciéntala, cuídala, no por fuerza, sino voluntariamente. Te llamó y nosotros de nuestra propia voluntad le servimos. Es la característica de un líder en Cristo Jesús, que le sirve voluntariamente. No importa la distancia, no importa el lugar, el tiempo, lo que importa que su corazón desea servir. Él tiene el servicio en su corazón, así como Cristo vino a servir. Ahora sigue diciendo, para terminar, sigue diciendo, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, o sea, por ganancias. No veas o no se ve que servimos por una ganancia, algo material o algo que nos conviene, por eso lo hacemos, por esto, por lo otro, porque nos van a dar un regalo, un don, economía, esto. No, lo hacemos con ánimo pronto, voluntariamente y ánimo pronto, no esperando nada, porque sabemos que la recompensa viene de Cristo Jesús. Sigue diciendo el Señor en el versículo siguiente, dice 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué cosa señorío? Que se hace señor, se hace jefe. El líder es el ejemplo, no es el jefe. El jefe manda, hace esto, toma una autoridad, un señorío, como un jefe. Entonces jamás el Señor enseñó eso, ni Él fue también así. Él vino a servir. Es más, Él lavó los pies de los discípulos y dijo así, haced también esto que yo hago ustedes a los otros, sus hermanos. Entonces, ese es el ejemplo, la enseñanza. Nosotros servimos voluntariamente, no buscando algo de beneficio, porque sabemos que todo lo hacemos para la gloria de Dios y Él es quien recompensa. Ahora, sigue diciendo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores de todos los ancianos, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria. Entonces, es la recompensa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo hemos hecho no por ganancia deshonesta, no por contienda, no por envidia ni por celo, lo hemos hecho voluntariamente y porque hay un espíritu de servicio. Yo creo que todos nosotros como líderes tenemos un espíritu de servicio, queremos servir, podemos pasar horas y horas y seguir, el cuerpo cansa, pero el espíritu está dispuesto, quiere, porque el espíritu de Dios, tenemos el espíritu de Cristo, tenemos el pensamiento de Cristo, que el pensamiento de Cristo es todo lo que hizo Cristo, sirve, ayuda, apoya, da, brinda, hasta da su vida. ¿Para qué? Con tal de que los demás se salven. Entonces nosotros damos nuestro tiempo, todo, porque queremos que la iglesia de Cristo reciba la edificación y crezca cada día para su gloria, para su honra. Por eso, para terminar este texto, es importante entender cuál es la característica de una iglesia cristiana. Si el líder es así, entonces estamos por buen camino. Así es el camino. Y si no lo estás haciendo, hazlo. Y si no lo hacen lo contrario. Hay señorío, jefe, te manda, te hacen sufrir. He escuchado varias veces en otras oportunidades que de repente dice, pero tengo miedo, que esto está teniendo miedo. Le digo, ¿cómo va a tener miedo? Al contrario, esa es una evidencia de que no es. No puedes tener miedo al líder. Al contrario, vienes, porque ¿qué ha hecho el líder para que le tengas miedo? ¿Qué cosa ha hecho? ¿No? Si el líder brinda amor, brinda un abrigo, abre sus brazos para ayudarte, apoyarte, entonces uno quiere contar y viene a decirle, entonces uno recibe, porque el líder tiene el espíritu de Cristo de dar consuelo, exhortar y edificar. Amén. Bueno, hermanos míos, realmente las características de la iglesia de Cristo son muchísimas, la palabra las describe. El día de hoy se han podido solo mencionar algunas por temas de tiempo, pero realmente nos sentimos muy contentos que la palabra de Dios haya llegado a tu vida. Así que, hermano, medita en las escrituras, siempre lee, escudriñalas, no dejes de hacerlo, porque ahí vas a encontrar vida y vida eterna. Y recuerda, la fe en Jesucristo es la que salva. Así que, como ya para terminando en esta noche tan hermosa y tan preciosa, vamos a dar las palabras de despedida. A ver, sierva amada. Agradezco en primer lugar a mi Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad de servirle, y también agradezco también al Ministerio de Evidencias Bíblicas a la Luz de la Palabra, que nos da esta ocasión de poder participar con otros consiervos y aprender muchas cosas y ser edificada. Eso es lo hermoso de estar en el cuerpo de Cristo, que podemos edificarnos los unos a los otros. Gracias por la oportunidad y bendiciones a todos. Gracias por tenerla. Amén. Por favor. Muy bien. Gracias al Señor nuestro Dios siempre, y también al pastor Henry y a todo el equipo que está trabajando junto con él, porque todo esto hace posible para que salga este programa. Y como dice nuestra sierva del Señor, nos edifica nuestra vida, edifica tu vida, y es algo muy hermoso que pasa siempre en el corazón cuando recibimos esta bendición. Que Dios bendiga tu vida, y ya sabes, cada día busca más del Señor, aprende más de Él, como todos nosotros lo hacemos, y que el Señor bendiga tu vida y a tu familia. Amén. Gracias. Pastor Juan, Gloria al nombre del Señor. Hoy nos hemos reunido para honrar a nuestro Señor, porque toda la honra, toda la gloria es para nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro amado Jesús de Nazaret y nuestro amado Espíritu Santo del Señor, que hoy se ha movido en cada uno de los siervos, porque también nosotros hemos sido edificados, porque yo tal vez he aprendido algo de mi hermana, de mi hermano, y ellos han aprendido un poco de cada uno. Somos envases que tenemos que trasvasar, así como en nuestra congregación trasvasamos, y aquellos que quieren ser edificados, busquemos a nuestro Señor Jesús. Y aún también ya nuestro siervo Henry tiene los números para cualquier consulta. Ustedes llámenos, como siempre he dicho, mi celular las 24 horas está abierto para cualquiera.
porque eso nos enseñó el Señor Jesús. Muchas gracias, Dios me lo bendiga grandemente a todos los televidentes. Amén. Amén. Gracias a todos ustedes, realmente nos sentimos bien Gracias. honrados que ustedes estén en este lugar. Gracias a Dios que los ha traído y realmente gracias a cada uno de ustedes que han podido escuchar la palabra de Dios. Ponla en práctica, medite en ella y realmente el Señor va a traer mucha paz y alegría a tu vida. No te olvides, Evidencia Bíblica todos los lunes a las 8 de la noche ingresará a tu hogar. Hasta el próximo lunes. Bendiciones. Bendiciones a todos.